Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedan estar en esta mañana acompañándonos, que hayan venido con un corazón dispuesto para adorar, para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para glorificar el nombre de nuestro Dios, para venir a una sola voz a adorarle con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Antes de iniciar este tiempo de la alabanza, yo quiero compartirte, y es que en Apocalipsis capítulo 4, versículo del 6 al 11, describe una escena maravillosa de adoración, y dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Imagínate, delante del trono de Dios, todo un mar cristalino. Y dice el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y sabes, algo maravilloso que describe esta adoración es que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Eso significa que Él es un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay límites. Y dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Para nuestro Dios no hay un límite de tiempo y de espacio como nosotros nos regimos. Él es un Dios que traspasa las barreras. Él es el Dios que ha obrado en nuestro pasado, Él es el Dios que está obrando en nuestro presente, y Él es el Dios que obrará en nuestro futuro. Así que yo te invito a que en esta mañana podamos unirnos en esa adoración celestial que se lleva a cabo día y noche en el cielo, que podamos decirle: Padre, aquí estamos, Señor. Que tú puedas imaginarte cómo sería estar delante de la presencia de nuestro Dios. Oh Padre Celestial, hoy estamos aquí. Hoy venimos, Señor, con un corazón rendido. Hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón que anhela adorarte, con un corazón que anhela de tu presencia, con un corazón que anhela ser ministrado, ser lleno, con un corazón que anhela, Señor, adorarte con todo lo que es, Señor. Oh Padre, hoy estamos aquí. Sea tu presencia real en medio de nosotros. Señor, te amamos y te adoramos hoy. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la
con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo cuanto existe, Señor, en los cielos y en la tierra es por ti, porque tú mereces, Señor, toda la gloria. Oh Padre, tú mereces nuestra mejor adoración. Tú mereces, Señor, que exaltemos, que glorifiquemos tu santo nombre. Oh Señor, te anhelamos, Padre. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y damos toda la gloria a ti. Y sabes algo maravilloso, es que no importa en las circunstancias en las cuales nosotros podamos encontrarnos, no importa la circunstancia que tú puedas estar viviendo hoy, dice la palabra que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra roca firme, que Él es quien nos fortalece, que Él es quien nos levanta. Y yo quiero invitarte a que hoy tú puedas creer que el Señor es tu dulce refugio, que hoy tú puedas venir y reposar, confiar en que Él sigue teniendo el control, en que Él está orando aún en medio de la dificultad, en que su mano poderosa está ahí sosteniéndote, que Él no te dejará caer, porque Él ha prometido estar con nosotros hoy,
y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro dulce refugio, Señor. Te amamos, Padre. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tú eres nuestro Salvador, Señor, y nosotros te adoramos y te exaltamos y creemos, Señor, en esta mañana que solo en ti, Señor, está la victoria, que tú eres nuestro refugio, Señor, que solo en ti, Señor, como dice tu palabra, somos más que vencedores, Señor. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti
Vamos, iglesia, adora, exalta al Señor, proclama la grandeza de su nombre y declara que en Cristo somos más que vencedores. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo en ti gozaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo en ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración. Eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo en ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo en ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 glorioso Jesús. Toda la gloria y todo el honor sean para ti, Señor. Recibe nuestra alabanza y recibe nuestra adoración en esta mañana que es para ti, Señor. Toma el control de este tiempo que está por venir. Toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay cargas en ellos, Señor, quítalas y destrúyelas, Señor. Si hay velos, Señor, si hay tristeza, si hay dificultad, Señor, si hay depresión, si hay oscuridad, Señor, quítala, Padre Celestial. Que la luz de Cristo le resplandezca a cada uno, Señor, mediante el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Es un gozo, es un placer que puedas acompañarnos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino Iglesia Cristiana.
así que puedes darle ahí en el botón suscribirte, dale clic en la campanita para que actives todas las notificaciones del contenido que publicaremos en nuestro canal. Asimismo, recuerda seguirnos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma les dejo con nuestro pastor Eduardo Durán. Muy buenos días, familia, espero que usted en esta mañana se encuentre muy bien. Reciban de mi parte una vez más un fuertísimo y caluroso abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones y tenga el control de los pensamientos en su vida para que sean pensamientos de fe y que Dios les fortalezca bajo el poder y la unción de su Santísimo Espíritu Santo cada día más para que puedan continuar, seguir adelante de una manera fuertes como poderosos gigantes, teniendo al Dios invisible dentro de cada uno de ustedes, al igual lo ha estado conmigo y me mantiene fuerte y firme para seguir adelante en medio de las aflicciones y adversidades que constantemente tenemos que vivir, pero que con su ayuda siempre saldremos en victoria. Antes de dar inicio al tema, que en esta mañana es un tema hermosísimo que vamos a aprender muchas cosas, doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que están viendo esta transmisión, sea por primera, por segunda vez, que están siendo invitados a hacerse partícipes de esta palabra, este mensaje, del cual oro a Dios para que le sea revelado a usted, para que aprenda, para que esta palabra traiga un nuevo cambio a su vida y usted se enfoque, se direccione realmente con lo que Dios quiere que hagas y con lo que Dios quiere manifestar en su vida. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más con un corazón dispuesto para escuchar tu voz. Esa voz que siempre llega a tiempo para fortalecernos, para responder a las preguntas, a los interrogantes que tenemos, para hacernos ver lo que no estamos viendo, para hacernos sentir lo que no estamos sintiendo y para hacer todo lo que nosotros humanamente no podemos hacer, pero que bajo la guía, la unción y el poder de tu Espíritu Santo podemos lograr. Quiero pedirte en este momento que direcciones nuestro espíritu, Señor, para estar atento a tu voz, que esta palabra nos sea revelada por el poder de tu Espíritu Santo, podamos entenderla, comprenderla, discernirla, asimilarla y ponerla por práctica, pues este es el final de este tiempo en el que escuchamos tu palabra y del cual tú demandas de llevarlo a la práctica. Queremos encomendar este tiempo para que seas tú, Santísimo Espíritu Santo, tomando el control y guiándonos a hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana sobre el poder de la alabanza. Es un título que abarca muchísimo, pero vamos a tratar de centrar la enseñanza en algunos textos bíblicos que hacen manifiesto lo que sucede cuando nosotros alabamos a Dios de corazón, sea en tiempos de dificultad como sea en tiempos de gozo y de alegría como manda su palabra. Entonces, para respaldar este mensaje, acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 26, 10 versículos, y vamos a tratar de sacarle la enseñanza poco a poco para que de esta manera nos sea mucho más fácil. Acompáñenme por favor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu en aquella misma hora. Y vemos aquí que Pablo
está yendo a Filipos, donde el Espíritu Santo le había guiado para que predicase allá un mensaje, y allá había alguien que habría de escuchar esa palabra que él tenía. Direccionados por el Espíritu Santo, comienzan su misión, su labor, pero se enfrentan a que había una muchacha que tenía un espíritu, un demonio de adivinación, lo cual le daba poder y facultad para que ella pudiese ver quiénes eran ellos. Pero aquí sucede algo que da inicio a un problema que ellos iban a tener que enfrentar, y es que el texto está narrando que esta mujer les seguía a Pablo todos los días. Dice el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer sabía quiénes eran ellos y lo que hacían ellos y a quién pertenecían y a quién servían. ¿Por qué razón? Porque tenían un espíritu de adivinación. Y eso es muy delicado, porque cuando se tienen esas influencias demoníacas, muchas veces las personas terminan adivinando cosas que realmente aquí se está manifestando que son reales del reino de los cielos, pero que detrás de ello hay una influencia satánica, demoníaca, y es gracias a este espíritu que ella puede discernir, descubrir quiénes eran ellos. Pero dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. O sea, era una situación que se repetía constantemente por muchos días, lo cual iba a incomodarlos a ellos. Y dice que, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero fíjese usted lo que hace Pablo. Pablo no se devuelve a discutir, a enfrentarse, a insultar a esta muchacha quien le estaba diciendo estas cosas. Pablo se devuelve y dice que le dijo ¿a quién? Al espíritu. Se dirigió directamente al demonio que estaba en ella y le dijo que saliera fuera de ella. Y aquí hay una gran enseñanza, y es que muchas veces nosotros nos enfrentamos a las personas olvidando que no son las personas muchas veces las que nos están haciendo daño, fastidiando, molestando, atormentando, sino que son los demonios que habitan en estas personas, las cuales hacen que hagan cosas que nos hagan daño y nos incomoden a nosotros. Muchas veces hemos visto que las personas tienen falta de perdón porque se terminan cargando con la persona que les está haciendo daño. Y siempre les digo, cuando sucede esto o dicen que no soporto a mi suegra, que no la puedo aguantar más, como el caso de alguien que estaba aconsejando y me decía, odio a mi suegra, esta mujer me hace la vida imposible, ya no sé cómo controlarla, cómo vivir con ella, vivo en su casa pero me daña la imagen con mi esposa, le habla mal a mis hijos de cómo soy yo, y cada vez que trato de colocar alabanzas a Dios, esta mujer va y prende el equipo de sonido, pone su ranchera, su música mundana, secular, para opacar mi alabanza a Dios, y siento que la odio y que no puedo más con ella. Y le dije yo, no es tu suegra. Ella es un instrumento de Satanás por cuanto puede tener muchas puertas abiertas en el pecado y le da lugar a que Satanás la use como un instrumento perfecto para hacerle daño a usted. Él no podía entender, entonces le dije, si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 13, más o menos, donde está hablándose de la armadura de Cristo, dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades malignas celestiales. O sea, nosotros no luchamos con la persona finalmente, sino con quien está dentro de la persona, y esa influencia satánica, demoníaca y espiritual que está en las personas les anima, les guía a hacer cosas que puedan hacernos daño a nosotros.
que puedan sacarnos, desalinearnos del propósito de Dios y hacer cosas que nos hieran. Son instrumentos de Satanás. Y en el momento en que yo piense que es la persona la que me está haciendo daño, yo estoy perdiendo la batalla de la cual Pablo está hablando en Efesios. Y de esta manera Pablo aquí se devuelve, pero no confronta a la mujer, sino confronta a este demonio que estaba influenciándola a ella. Y si usted quiere tener la victoria ante la situación que pueda estar viviendo, ante el enfrentamiento que usted está viviendo en casa o en cualquier lugar, con cualquier persona que le esté haciendo daño constantemente, comienza a orar por esa persona para que de esta manera no seas pagando mal con mal, sino venciendo el mal con el bien. Interceda por esta persona que necesita ser libre de esa influencia satánica, y de esa manera ese demonio puede salir de esta persona y puede haber una reconciliación y restauración con la persona que de pronto deseas y anhelas en el fondo tener una muy buena relación. Y Pablo le habla a este demonio, pero fíjese que aquí se puede describir la naturaleza de los demonios y cuál es, que ellos escuchan, porque dice el versículo 18, y este se volvió y dijo al Espíritu. Dijo al Espíritu, o sea que Pablo le habló al Espíritu. O sea, estos demonios tienen la capacidad de oír lo que se les habla y de obedecer lo que se les manda, porque reconocen la autoridad de Jesús en nosotros. Y usted tiene esa autoridad porque Jesús se la delegó a usted para ir en la comisión que nos dejó y predicar el evangelio y echar fuera a los demonios y hacer muchas cosas más. En usted está esa autoridad. Que de pronto no sea manifiesta o de pronto no la uses es otra cosa, por muchas razones que pueda suceder. Pero ahí está en nosotros ese poder operando en aquellos que hemos creído en Jesucristo. Entonces él sigue su camino y dice el versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y vemos aquí lo que originó que ellos terminaran en la prisión, allá golpeados de una manera muy fuerte, con una seguridad máxima. Le pusieron grilletes, cepos en sus pies, de tal manera que no pudieran moverse y estuviesen, aparte de las rejas, bien cautivos por todo lo que ellos habían hecho, porque de esta manera opera el reino de las tinieblas. Ante las justicias, el enemigo siempre se levanta a hacer de su injusticia el platillo favorito, y aquí ellos cayeron en esa trampa que el enemigo les tendió, pero de la cual se manifestaría el poder de Dios. Ellos iban en una misión sirviéndole a Dios, guiados por el Espíritu Santo, eliminan el primer estorbo, que era este demonio que los identificaba como siervos del Dios Altísimo. Esta mujer queda libre de esta influencia satánica al ver sus amos que esta mujer ya no podía generar ganancia, y perdieron la esperanza de esas ganancias grandes que ellos recibían. Se han molestado, los culpan a ellos, los llevan ante los magistrados para que tomen decisiones en contra de ellos, los golpean, los echan a la cárcel. Pero aquí en la cárcel sucede algo sobrenatural que puede suceder también
en nuestras vidas, en los momentos en los que estamos de gran tribulación, en los que estamos oprimidos, afligidos por el enemigo, por todas las situaciones que estamos viviendo y enfrentando en el diario vivir. ¿Qué es lo que hace que se haga la diferencia en estos momentos y que puede desatar la manifestación del poder de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron ellos y lo que nosotros debemos hacer? Porque como dice la palabra, imitad aquellos ejemplos de aquellos hombres que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si vemos un buen ejemplo a imitar, es el ejemplo de Pablo y de Silas, de cómo ellos fueron libres, cómo lograron esa manifestación del poder de Dios en sus vidas en un momento de gran tribulación y de gran angustia, desespero y desesperanza. Dice el versículo 25, pero a medianoche, o sea, siendo las 12 de la noche, orando Pablo y Silas. Lo primero que ellos hicieron en medio de la adversidad de esa situación fue que oraban. Los dos se unieron en oración, en clamor al único Dios que podía escucharles, responderles y manifestarse. Y dice que oraron y cantaban himnos a Dios. O sea, había un tiempo de adoración y de alabanza, de engrandecimiento a Dios con los himnos que ellos cantaban, que reconocen su poder, su grandeza, su deidad y que buscan honrarle a Él siempre, ¿sí? Y dice que los presos lo oían. Recordemos que ellos los habían metido muy adentro, casi allá al fondo, pero cantaban tan fuerte que aunque sus cuerpos estaban cansados, desgastados, golpeados, su espíritu estaba intocable y su garganta estaba presta para alabar y adorar y orar al Dios Altísimo al que ellos servían. Y ellos cantaban tan fuerte que todos los presos los oían, y el texto describe que los presos los oían porque esto quiere decir que cantaban a una sola voz, en un solo coro, con un denuedo y con un gozo a Dios. Muy contrariamente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando estamos en momentos difíciles, donde muchas veces no dan deseo de alabar a Dios porque nuestra alma está afligida, atribulada y angustiada. Pero este no es el ejemplo que debemos seguir, porque el ejemplo que debemos seguir en los momentos difíciles es orar y alabar a Dios. Y como respuesta a la oración y alabanza a Dios que ellos estaban haciendo, dice el versículo 26, entonces es que va a cambiar la historia en este momento de lo que ellos estaban viviendo. Y dice, entonces sobrevino de repente, o sea, en el momento que ellos menos lo esperaron, de repente sobrevino algo sobrenatural. Y es que sucede un gran terremoto, o sea, no fue cualquier terremoto, fue un gran terremoto. Imagínense ustedes con los temblores que muchas veces hemos sentido, que logramos tensionarnos y preocuparnos, angustiarnos. Pero aquí describe que hubo un gran terremoto, o sea, fue algo sobrenatural, terrenalmente, que Dios permitió, que provocó con un propósito, y era de bendición para ellos, porque Dios nunca nos va a dejar en vergüenza cuando nosotros estamos en su propósito y en sus caminos y estamos en esa obediencia. Dice que fue un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Era fuerte ese terremoto, era un terremoto fuerte, no era cualquier terremoto, se sacudían, había un gran movimiento. Y al sacudirse a ver ese gran movimiento, ¿qué sucedió? Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese terremoto provocó que las puertas se abrieran, las cadenas se soltaran y todo quedó en libertad. ¿Qué sucede? Cuando oramos y alabamos a Dios, la presencia de Dios y su poder se hacen manifiesto. En este momento, su poder
es el que se está haciendo manifiesto a favor de ellos. Ellos estaban viendo la gloria de Dios resplandecer en sus vidas en ese momento. Cuando nosotros oramos y alabamos a Dios, lo sobrenatural se hace visible a nuestros ojos. Suceden cosas que no esperamos que sucedan. Ellos no esperaban que sucedería un terremoto. Suceden cosas inimaginables, sobrenaturales, que van a estar obrando a favor de nosotros. Eso es lo que sucede cuando oramos y alabamos a Dios de lo más profundo de nuestro corazón. Un terremoto les abrió las puertas, las cadenas se soltaron y ellos quedaron libres. De esa manera, cuando tú alabas y oras a Dios, también hay una libertad espiritual de tu alma por si está cautiva, ¿sí? Y vemos también otro ejemplo de lo que sucede cuando nosotros oramos y alabamos a Dios y cómo se manifiesta el poder de Dios. Recordemos que hasta aquí se ha manifestado el poder de Dios sobrenatural en lo material, pero detrás está todo un plan de Dios. Ahora vamos en esta cita bíblica a ver cómo se manifiesta la presencia de Dios en un tiempo de oración y de alabanza. Por favor, acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 14. Vamos a ver estos versículos que son de gran bendición. Dice así: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hernán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y vemos aquí un momento muy especial en el que se está viviendo, donde la alabanza hace posible que la presencia de Dios se manifieste en ese preciso momento. Pero aquí describe todo un momento sublime, especial, de culto, de humillación, de postración de este pueblo israelita ante la presencia de Dios. Y dice que habían una serie de levitas y de sacerdotes y un grupo de personas numeroso, y que todos ellos estaban vestidos de lino fino, estaban bien arreglados, se habían preparado para este momento porque iban a estar en la presencia de Dios para alabarle. Y estaban, dice, con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. No solamente estaban vestidos de una manera súper elegantes, hermosos para Dios, sino que también querían alabarle con los diferentes instrumentos musicales que tenían, porque a Dios se le adora con todo lo que pueda generar un sonido musical, se le puede adorar a Dios. Y dice también que con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense usted 120 personas tocando las trompetas con ese sonido majestuoso, magistral, 120 trompetas a la voz. Tal vez hemos escuchado unas 5, 6 o 7 o 4 trompetas, y es súper bellísimo, interesante escuchar el sonido de tantas trompetas, pero imagínense 120 trompetas que se unían para elevar un sonido al Dios Altísimo. Eso debió haber sido sobrenatural, de la piel totalmente grifa. Debió haber producido algo en ese momento para todos los que estaban ahí unidos para cantar. Hasta ahí estaban vestidos,
tenían todos los instrumentos, estaban todos preparados para alabar a Dios. Hasta ahí no había sucedido absolutamente nada. Ahí había un un antes, que va a cambiar, y lo describe el versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con las trompetas y los címbalos y los instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, dice, entonces sucede algo. Y si usted recuerda esa palabra de entonces, es la misma palabra que se menciona en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 26, del tema que acabamos de hablar de Pablo en la cárcel. Dice Pablo, entonces sobrevino de repente. Y usa la misma palabra, entonces sobrevino de repente en la historia de Pablo. Y aquí también dice, entonces, después de hacer ellos lo que tenían que hacer, Dios hace presencia y hace manifiesta su presencia en ese momento, porque ya se había dado inicio a esa alabanza y a esa adoración, donde todos juntos estaban unánimes en un mismo sentir. Iba a suceder algo sobrenatural que ellos no se imaginaron. Ellos iban a hacer la parte de ellos, pero Dios iba a hacer su parte. Y usted y yo debemos hacer nuestra parte para que Dios haga su parte también en esos tiempos de alabanza, de adoración. Dice que entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La presencia de Dios había llenado ese lugar. Y ante la presencia de Dios, estos 120 sacerdotes no podían continuar sirviendo, alabando a Dios, porque quedaron totalmente paralizados ante la presencia de Dios. Había una manifestación gloriosa de su presencia que estaría cambiando y transformando este momento en un tiempo sublime de adoración, de reverencia, de soberanía, donde Dios estaba ahí en ese momento. Imagínese usted que la presencia de Dios se haga manifiesta en su vida. Ya la tienes adentro, ya tienes la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Pero imagínese que ahora se manifieste externamente en su vida. ¿Y qué hace que se manifieste? La oración y la alabanza. Cuando tú le adoras a Dios con el corazón. Dice la palabra que en ese momento en que elevaron sus voces y alababan al Señor, una nube densa llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloria, la presencia de Dios llenaba el templo de Dios. Alabar y agradecer a Dios hace manifiesta su presencia. Y donde está su presencia hay plenitud de gozo, y eso lo dice el Salmo 16, versículo 11. Y donde está su presencia, la gloria de Dios es manifiesta también. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de su presencia, de su poder a favor de nosotros. Y vemos también que en la alabanza no solamente se manifiesta su presencia, es manifiesta poderosamente su presencia, sino que su presencia se manifiesta con un propósito para nuestras vidas. Y vemos la historia del rey Saúl, cuando él tenía un espíritu que le atormentaba. Dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, David toca para Saúl y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio
y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y vemos cómo en la alabanza, aquellas influencias satánicas, demoníacas y espíritus inmundos que mucha mente están oprimiendo, afligiendo al hombre, al creyente, y si eso es al creyente, ¿cómo no será al no creyente? Cómo muchos están afligidos, atormentados, no se hallan, no se encuentran, amanecen mal, no duermen bien. ¿Por qué? En el caso de Saúl, él había desobedecido a Dios y por lo tanto la presencia de Dios ya se había apartado de él. Entonces venía un espíritu malo que lo atormentaba, le robaba la paz, no tenía tranquilidad, no tenía gozo, porque donde no está la presencia de Dios, simplemente hay tormenta, aflicción, soledad, vacíos, tristezas y muchas cosas más que experimenta la persona que no siente la presencia de Dios. Y vemos que aquí Saúl no la sentía y entraba en un profundo tormento, pero había un espíritu que lo atormentaba. Entonces él manda a llamar a David para que toque para él, y dice que cuando David tocaba con sus manos, le ministraba alabanza, o sea, a Dios, dice que él sentía alivio, ¿sí? Tal vez lo que tú estás necesitando es centrarte más en la presencia de Dios. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Yo no sé si usted cuando entra a ver la transmisión, para usted primeramente es la alabanza o la palabra. A muchas personas les gusta más la alabanza, a otras personas les gusta más la palabra. Y de pronto usted puede estarse conectando en un momento que no es el tiempo de reunirnos todos a las 9:30 como nosotros lo estamos haciendo. O de pronto no le da esa importancia a la alabanza y dice, salto la alabanza y me veo el mensaje mejor. Pues yo le animo a que no caigas en esa trampa, a que usted todos los domingos a las 9:30 en que comienza el servicio, usted se conecte donde estamos todos, no presencialmente, físicamente los unos con los otros, pero sí estamos reunidos en el Espíritu con un propósito, y es de adorarle a Dios. Ahí donde tú estás, en diferente ciudad, en Colombia, en diferente barrio, pero a las 9:30 estás unido con todos nosotros con un propósito, y es de alabar a Dios. Es la alabanza. De pronto usted dice, pero es que no siento, no me nace. Niégate a ti mismo y únete a nosotros, pero no menosprecies el tiempo de la alabanza. Y tú puedes hacer de adorar a Dios y de ver el servicio en otra hora que no sea el domingo a las 9:30. Es muy lindo, pero de seguro no va a ser igual ni vas a sentir igual que cuando te unes en el Espíritu para que todos juntos adoremos a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual alabamos a Dios? La palabra de Dios manda que todo lo que respira alabe a Dios, y eso lo dice el Salmo 156. Es un mandato, no es algo si yo quiero, es algo que yo debo hacer porque respiro. ¿Y qué es todo lo que respire? Toda la creación de Dios que puede respirar se le ha mandado que debe alabar a Dios, ¿sí? La palabra alabanza en hebreo puede tener 3 significados. El primero es yadad, dar gracias o confesar. El segundo es samar, cantar alabanza. Y el tercero es atal, que viene de la raíz de aleluya, significa alabar, honrar y elogiar. Estas 3 palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza. O sea, es algo que debemos hacer. ¿De qué manera alabamos y damos gracias a Dios? Dice la palabra que al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Son palabras que alaban a Dios.
por lo que Él es y por lo que Él hace por nosotros. Eso lo confirma el Salmo 136. Dios es la fuente de todo bien y su misericordia nunca nos abandona ni se aparta de quien le busca y cree en Él. Eso lo manifiesta Nehemías capítulo 9, versículos 17 y 18. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos cantar para alabarle y darle gracias a Dios. Si estamos viendo que la alabanza es un mandato que Dios demanda de todos aquellos que respiramos, yo creo que la naturaleza respira también y le adora a Dios y son hasta más obedientes que nosotros. Y si nosotros entendemos en esta mañana el poder que tiene la alabanza en nuestras vidas y con lo cual honramos y glorificamos a Dios, surge una pregunta: ¿por qué muchos, sabiendo esto, no alaban a Dios? ¿Por qué muchos creyentes todavía no están de acuerdo con la alabanza? ¿Por qué a muchos creyentes no les nace alabar? Y cuando me refiero a creyentes, voy a unificarlos en todas las personas que creen que existe Dios, Padre, su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, que son la tercera, la Trinidad. Todo aquel que diga yo creo en Dios y tenga conciencia que cree en Dios, debe saber que se le ha demandado que alabe a Dios, que lo alabe de todo corazón, con voz fuerte, usando toda clase de instrumentos, reconociéndole como el Dios soberano, como el Dios que todo lo puede. Y ese es el hombre que alaba a Dios. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué de pronto muchos pueden ver este servicio y eliminar la alabanza y saltarse a la predicación? ¿Por qué muchos prefieren llegar tarde a la iglesia para no escuchar la alabanza? ¿Y quiere que le diga algo? Cuando comienzo a iniciar esos caminos hermosos de la salvación, el camino de la salvación, y a construir una relación íntima con Dios, yo comencé a asistir a la iglesia, pero a mí la alabanza no me gustaba, la rechazaba, pero el mensaje y la palabra sí me encantaba. Entonces le decía en ese momento a mi esposa que llegáramos más tarde para no alcanzar a la alabanza y solo la palabra y no perder tiempo en la alabanza. Pero poco a poco iba llegando 5 minutos antes, la alabanza se pasaba un poco más y alcanzaba a escuchar alabanzas. Y poco a poco me fue gustando, me fue atrayendo la alabanza con el pasar del tiempo, hasta que me llegó a encantar la alabanza y volverse para mí el primer lugar. ¿Qué me sucedía? ¿Qué le sucede a usted si ese es su problema, si esa es la situación que usted enfrenta, que rechaza la alabanza, le fastidia la alabanza, no le gusta la alabanza, no se conecta con la alabanza, no siente nada al alabar, y si de pronto ha alabado, habla de labios para afuera, mas no de corazón para afuera, que hay una gran diferencia? La alabanza no es lo primero. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante que usted encuentre la raíz del por qué a usted no le gusta alabar? Y la respuesta está en el Salmo 142, versículo 7. El rey David escribe ese salmo y en el versículo 7 dice lo siguiente: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y él le está pidiendo a Dios en oración: saca mi alma de la cárcel. Su petición no era terrenal ni buscaba un beneficio material para él. Su petición era una petición espiritual de la cual solo Dios podía ayudarlo y liberarlo. Y le dice: saca mi alma, lo intangible, lo espiritual, lo que somos nosotros, de la cárcel. El alma
no se puede encarcelar en barrotes de hierro como vemos personas que están en una cárcel físicamente. Aquí habla de una prisión y de una cárcel espiritual donde se encontraba su alma. Hay prisiones espirituales donde el alma queda cautiva y el rey David entendía que su alma estaba cautiva y necesitaba ser liberada. ¿Cuál era el propósito por el cual él le pedía a Dios que liberara su alma? Y él lo dice, para que alabe tu nombre. Él no podía alabar a Dios. A él se le dificultaba, le era imposible alabar a Dios con todo su ser, porque su alma había quedado presa, cautiva, por el momento tan difícil que él estaba atravesando en este momento en su vida. No era por el pecado en este caso, era por la presión que ejercía todo lo terrenal sobre él y entró en un momento de aflicción donde no sentía alabar a Dios, y esa puede ser una de las razones y de las causas por el cual muchas personas no alaban a Dios, porque manejan tanta presión, están tan desenfocadas realmente, están tan enfocadas en lo terrenal que se han desenfocado de Dios. Y la otra causa, porque pueden haber muchas, pero hago mención, es cuando la persona está en pecado. Cuando la persona no tiene un corazón limpio, porque el corazón limpio es de donde surge la adoración. Y si hablamos de un corazón limpio, estamos hablando de un corazón sin pecado, un corazón arrepentido, un corazón que hace el bien, que no hace el mal, un corazón puro, recto, que practica la justicia de Dios, un corazón sin mancha, sin arruga, que no tiene nada que acusársele. Es un corazón, o sea, que ya ha sido limpiado, justificado por la sangre de Jesucristo y que camina en obediencia. Pero cuando hay pecado, el pecado nos separa, rompe y destruye la comunión con Dios. El pecado, con Dios estamos unidos, pero en el momento en que nosotros pecamos, de inmediato nos distanciamos de Dios. Perdemos esa comunión con Dios y por eso no se siente ese deseo de alabar a Dios, porque estamos distantes de Él por nuestro estilo de vida, por lo que estamos haciendo, practicando, que nos aleja de Dios. Pero cuando nos arrepentimos de corazón, nuestra relación con Dios es restaurada, sentimos la comunión y sentimos el deseo de alabarle a Él, porque ese deseo se pierde cuando hay pecado. Y vemos uno más de los problemas del por qué las personas no alaban a Dios. Y culpan de pronto a la iglesia, culpan de pronto a la persona que está alabando a Dios, y se ponen en una actitud soberbia, altiva. No me gusta esa canción, no me gusta como ella canta. Y están mirando tanto el que no le gusta las canciones, las alabanzas, y cómo canta, cómo adora. Pero yo quiero decirle a esas personas que la alabanza no es para usted, que la alabanza no se prepara para usted, se prepara para Dios, que es a Él a quien venimos a adorarle, y que no se trata si me gusta, sino si le gusta y le agrada a Él. Y no queremos negarnos. Queremos que todo sea como yo quiero, a mi manera. Y eso es soberbia, orgullo y altivez de espíritu. Y se pierde la oportunidad de disfrutar de la alabanza por no tener un corazón humilde, humillado ante la presencia de Dios. La alabanza no es para el hombre. La alabanza es para Dios. Y tal vez hay palabras, y si vemos hay palabras, frases de adoración sublimes, lindas. O sea que el problema no es la adoradora, no es la iglesia, el problema está en la persona. Y eso lo decía el rey David: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. Al final de los tiempos, todo el pueblo de Dios se unirá en una alabanza para Dios, y eso lo confirma Apocalipsis capítulo 19 versículos 5 y 7. Dice así:
Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. ¡Qué palabra! Hermanos, el tiempo de alabanza acá en la tierra es un tiempo de preparación, porque a la final, cuando estemos ya en la presencia de Dios, estemos ya en la nueva vida que nos espera, nosotros lo que vamos a hacer es que alabarle y adorarle a Él día y noche. Y si usted aquí no le está adorando ni alabando por lo que Dios es y por lo que Dios hace y por lo que Él representa, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y en esta mañana la palabra de Dios es muy clara y eficaz y nos enseña el poder que tiene la alabanza y por qué también no le alabamos. Adora a Dios en todo tiempo, en todo momento. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla también de que cuando adoramos a Dios, somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, quien se hace manifiesta en nosotros. O sea, la adoración, la alabanza, la oración tiene gran poder en nuestras vidas. Este tiempo aquí en la tierra es simplemente un tiempo de preparación para lo que nos espera en el cielo. Pero si usted nota aquí también, hay una razón más que escribe estos versículos que acabamos de leer, del por qué las personas no les gusta alabar a Dios. Y dice: y salió del trueno una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Hasta aquí hay un mandato: alaben a Dios todos los siervos, todos aquellos que le conocen, que obedecen a su Señor. Dice: y los que teméis, así pequeños como grandes, los que temen a Dios, los que reconocen a Dios, los que tienen el temor reverente. Si la persona no teme a Dios, no le van a hacer adorar a Dios. Para él va a ser una carga, para ella va a ser una carga alabar a Dios, porque tiene un problema muy grande, interno, espiritual, por solucionar. Pero hoy lo puede solucionar, y yo diría que póngase a paz con Dios, construya una relación íntima, personal con Él, viva una vida de justicia, de obediencia, de rectitud, delante de la presencia de Dios, confiese todos sus pecados, reconcíliese con Dios, búsquelo y vas a ver cómo la adoración va a fluir en tu corazón como agradecimiento por lo que Él va a hacer en tu vida y está haciendo, y será diferente tu canto de alabanza. Y no culpes a aquellos que adoran a Dios, porque el problema ya sabe dónde está. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra tan hermosa que tú hoy nos bendice, nos da, entendiendo y reconociendo, Señor, de que solo tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, porque no hay Dios más grande que tú, Señor. Hemos entendido, Señor, el poder que tiene cuando oramos y alabamos a la vez, cómo se hace manifiesta tu presencia, tu poder, para intervenir a favor de nosotros, para bendición de nosotros. Y veíamos cómo con Pablo, Señor, tu poder fue manifiesto en las cosas sobrenaturales que sucedieron terrenalmente, materialmente, y le hiciste libre y lo sacaste de esa prisión, de esta cárcel, y cumpliste tu propósito con el carcelero de Filipos y su familia. Pero vemos aquí en el texto de Crónicas cómo tu presencia, Señor, fue manifiesta
de tal manera que todos los que estaban ahí podían sentir tu gloria en ese momento y quedar totalmente paralizados al ver y sentir tu gloria que era manifiesta, tu poder sobrenatural, Señor. Y que dio origen, inicio a lo que a ellos les sucedió, que alababan con un corazón dispuesto, humillado, con temor y reconocimiento a ti, Señor. Gracias porque hoy podemos concluir que hay poder en la alabanza y que tú habitas en medio de las alabanzas y que cuando te adoramos, tu presencia está ahí en ese momento para cumplir su propósito y ser el invitado especial en la alabanza. Te alabamos, te bendecimos grandemente, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Espero que hayan estado muy atentos, que esta palabra les haya llegado y ministrado. Si les he ofendido, les pido perdón, no fue mi intención, pero debo transmitir una palabra muy fiel al texto, porque finalmente lo que cambia la vida de una persona no son mis palabras, son y es la palabra de verdad, la que Dios dejó en sus sagradas escrituras. Si te gustó este mensaje, te animo a que le des me like, escribas tus comentarios, lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les continúe bendiciendo. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invito a que lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.